Como si el amor no existiera. Capítulo 11. Simplemente la verdad. Si-jeon se recostó en el mueble de madera cómodamente. Ella siempre había sido débil ante el calor, ya fuera el cálido sol, una sonrisa acogedora o palabras suaves que tocaran su corazón. Y ahora más que nunca necesitaba desesperadamente ese tipo de calor. Y de alguna manera, Jung-soo supo exactamente lo que ella necesitaba y se lo envió. Sin embargo, ese momento no duró mucho cuando pasos firmes resonaron sobre el suelo. Si-jeon pudo sentir cómo se acercaban lentamente hasta detenerse al lado de ella. ¿Por qué estás acostada aquí en vez de terminar tu desayuno? Levántate y termina tu comida, dijo Ijun con voz seria. Si-jeon no respondió de inmediato. En ese momento lo único que podía pensar era en lo agotada que se sentía, tanto física como emocionalmente, pero pese a eso se obligó a responderle en un murmullo. Cuando vivía con mi familia había una mesa como esta en el patio. Solía acostarme allí para tomar siestas al sol. La gente entonces me llamaba para almorzar. Creo que por eso me gustaba tanto quedarme aquí, porque cuando despertaba, las personas que más quería estarían allí. Dijo recordando esos días con nostalgia, una vida simple y cálida que ahora parecía tan lejana, especialmente en ese lugar donde el frío viento le calaba hasta los huesos. Y Jung observó el enorme banco de madera junto a ella sin decir una palabra, y Si-jeon, al notar su mutismo, le lanzó una propuesta de paz. ¿Te gustaría acomodarte aquí?, dijo Si-jeon dando palmaditas a su lado, pero Ijun no respondió, solo la siguió mirando en silencio. Consciente de la distancia emocional que se había creado entre ambos, Si-jeon comprendió que nada de lo que dijera haría que él reaccionara. Así que se levantó para terminar su desayuno, pero antes de que saliera de la terraza, él la detuvo con una pregunta repentina. ¿Alguna vez te arrepentiste? El silencio entre ellos se alargó. Ambos sabían de qué estaba hablando, de su ruptura. No me arrepiento. Incluso si pudiera volver atrás, tomaría la misma decisión. Si-jeon sabía que Ijun se sentía engañado, que para él todo había sido una mentira, y esa mentira los había destruido a ambos, así que decidió decir la verdad, así él no le creyera. Gi-heon ya sabía la verdad, confesó Si-jeon con calma, sin querer que los malos entendidos siguieran corroyéndolos y lastimándolos. Después de eso, se giró para bajar. Creer o no en sus palabras ahora era decisión de Ijun-lee. Después de la comida, en medio de un silencio tenso, Ijun se marchó sin decir una palabra. Si-jeon, quien había planeado subir al segundo piso, de pronto cambió de dirección y se encaminó al estudio, pero al entrar, dos de las paredes estaban cubiertas con estanterías de madera repleta de los libros de Ijun. Ella siempre se había sentido curiosa por el tipo de lectura que a él le gustaba, y se vio sorprendida al descubrir que en la repisa estaban todos sus libros, desde sus primeras obras hasta las más recientes, todos perfectamente alineados. Si-jeon entonces tomó uno de los libros, una de sus primeras novelas, y lo giró para observar la contraportada. Al abrir la cubierta, sus cejas se arquearon sorprendida. Dentro, una firma conocida estaba escrita, pero ¿cómo? Las palabras de Ijun sobre tener una copia autografiada no habían sido exageraciones, y ahora que lo recordaba, ese libro en particular lo había firmado personalmente para el presidente de su editorial. ¿Cómo había llegado entonces a manos de Ijun? Algo no cuadraba. Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y marcó el número del presidente de su editorial. Cuando él respondió, su tono despreocupado chocó con la seriedad de Si-jeon, quien fue directamente al grano y preguntó por el libro autografiado que le había dado hacía un tiempo. Pero cuando escuchó la respuesta evasiva del hombre, Si-jeon frunció el ceño y lo presionó para que hiciera una videollamada y le mostrara el libro en ese momento. Al final, el hombre no tuvo más remedio que confesar entre balbuceos que se lo había regalado a un viejo conocido. Mira, Si-jeon, esta persona es un gran fan tuyo. Es un lector apasionado por tus obras que siempre soñó con ser novelista. Se lo regalé por eso. Por favor, no te enojes. No es que ella se enojara. Más bien trató de no soltar una risa sarcástica porque apasionado no era precisamente una palabra que usaría para describir a Ijun-lee. De cualquier manera, ya había averiguado lo que necesitaba, así que tras despedirse, Si-jeon colgó dejando escapar un suspiro de desaprobación antes de volver a guardar el libro en la estantería.
Al caer la noche, Lee-jung regresó a casa, así que Si-jeon bajó al comedor donde él ya estaba sentado. Ella lo saludó intentando sonar lo más casual, pero su estómago la traicionó haciendo un ruido feroz, lo que hizo que Lee-jung la mirara con una ceja levantada. ¿Qué fue eso? ¿Acaso no almorzaste? Sí lo hice. De hecho, no lo había hecho. Se había saltado el almuerzo tras un desayuno tardío. Después se distrajo con su manuscrito y para cuando se dio cuenta, ya era hora de la cena. Pero su respuesta no convenció a Lee-jung, quien se giró a una de las asistentes y le preguntó si su esposa había almorzado. La asistente, con la paciencia de quien ha tratado con parejas en crisis, contestó con la verdad. Lee-jung entonces la miró con reproche. A partir de mañana, por favor, asegúrate de que coma 3 veces al día. No preguntes, solo hazlo. Si-jeon frunció el ceño, no porque la asistente tuviera culpa alguna, sino porque el comentario de Lee-jung le irritaba más de lo que debía. ¿Por qué demonios le importaba si ella comía o no? ¿Cómo pretendes que desayune a las 10 y luego almuerce casi de inmediato?, dijo ella exasperada. No hagas desarreglos, duerme tus horas y desayuna a las 7 como lo haría cualquiera, es cuestión de hábitos, contestó él llevándose una porción de arroz a la boca. Si-jeon lo miró entre molesta y desconcertada. ¿Por qué te importa tanto mi dieta? En respuesta, él se encogió de hombros. Porque si queremos parecer una pareja normal, al menos deberíamos comer juntos 2 veces al día. Y solo bastó esa respuesta para descolocarla. Si-jeon pensó que lo que él más quería era evitarla, pero decidió no darle más vueltas al asunto. Bien, voy a intentarlo. Pero si interfiere con mi trabajo no puedo prometer nada. Necesito tranquilidad para concentrarme. ¿Y en qué trabajas exactamente?, preguntó Lee-jung con un tono medio serio, medio curioso. Soy escritora, respondió Si-jeon. ¿Eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo? Su reacción no fue la que esperaba, porque Si-jeon había esperado quizás una risa o una broma sarcástica, pero para nada su sorpresa. Sí, tal vez lo hayas olvidado, pero también trabajé temporalmente en un café, como trabajaba también a tiempo parcial en Yeonjin. Y Jung, intrigado, preguntó más sobre lo que ella había hecho, por lo que Si-jeon continuó explicándole que había trabajado doblando cajas 6 horas al día por 120,000 wones cada 2 días. Hubo una pausa en su conversación y Si-jeon se dio cuenta de lo raro que era estar hablando con Lee-jung sin discutir. Entonces él preguntó: ¿cuándo supo el señor Choi que era su verdadera hija? La pregunta la tomó desprevenida. Pensé que creías que mi padre y yo nos conocíamos hacía 10 años. Tu padre me dijo que lo descubrió por una coincidencia, cuando fue a Yeonjin y los vio festejando tu cumpleaños número 25. Bueno, ella estaba sorprendida. ¿En qué momento había hablado de todo eso con su padre? Pero a pesar de la incomodidad que sentía recordando ese momento, Si-jeon relató los hechos con calma. Había sido impactante, pero era parte de un pasado que, aunque seguía persiguiéndola, ya no la controlaba. Mientras cenaban, Si-jeon suspiró sin apetito, mientras Lee-jung la observaba escuchándola tranquilamente. La conversación había girado de forma inesperada hacia el pasado, hacia secretos que ni siquiera sabía que quería compartir. La gente solía decir que yo me parecía mucho a mi madre en ese entonces, comentó Si-jeon, e Lee-jung asintió. Sí, tu padre me contó que cuando se enteró que tú y Eun-hye fueron cambiadas, fue directamente a la casa de tu abuela en Ganam. ¿Su padre le había contado todo? Dijo que la abuela las cambió deliberadamente, pero sinceramente siento como si todos ustedes estuvieran tratando de jugar el rol de víctima en todo esto. No lo sé. Es difícil de creer, murmuró Lee-jung más para sí mismo, y en cierto modo Si-jeon lo entendía. Pero esa era la verdad. Si es tan difícil de creer, deberías ir a ver al monje Jeonseon. La abuela de Eun-hye lo visitó durante décadas. Él es el principio de toda esta desgracia. Incluso puedo darte su dirección. Y Jung la miró incrédulo. Déjame adivinar. ¿También conociste a ese monje? Si-jeon le contó entonces del día que fue a ver al monje la primera vez. No vio ningún detalle. Le dijo que fue sola justo la primera vez que él se tomó vacaciones en el servicio militar. Fue el mismo día que nos encontramos en esa tienda de conveniencia en Ganam. Fue el día en el que decidí que tenía que saber la verdad. El día anterior, ninguno de mis padres vino a casa. Pensé que la abuela debió haberles dicho que yo no era su verdadera hija. Y tenía que saber por qué. ¿Por qué viví toda mi vida así? ¿Y cuánto tiempo más tendría que hacerlo? Y Jung guardó silencio, pero su rostro reflejaba el mismo escepticismo que cualquiera que la escuchara sentiría. No estoy loca, Jung. Esta es la verdad. Es difícil de creer cuando has sabido guardar muchos secretos, ¿no lo crees? Y francamente aún no creo lo que dices. Lo sé.
Sé que es difícil de creer. ¿Cómo te enteraste de algo que nadie más sabía? Preguntó, claramente nada convencido. Si Jeon buscó sus ojos sabiendo que lo que iba a decir sonaría mucho más descabellado. Estoy viviendo mi segunda vida, Ijeon. Desde que tenía 17 años hasta los 27. Te lo dije el día de nuestra boda, pero no me creíste. Y sé que aún no me crees, pero te estoy diciendo la verdad. El silencio de Ijeon se extendió, por lo que Sijeon agregó. Morí en el invierno de mis 27 años. Morí. Y de algún modo volví al pasado, volví a la vida. ¿Por qué moriste? ¿Fue un accidente? Preguntó reclinándose en la silla con una mezcla de indiferencia y curiosidad. Porque la vida fue dura, respondió Sijeon sin emoción mirando hacia la ventana. Aún recuerdo mirar la luna y rogar que no tuviera que abrir los ojos el día siguiente. Y bueno, mi deseo se cumplió. Y Jung arqueó una ceja, claramente incrédulo. Sí que fue difícil. El tono de ironía no se le escapó a Sijeon, quien lo miró con expresión igual de seria. Me imagino que te resulta divertida mi historia y quizás te estás preguntando cuánto tiempo más seguiré diciendo tonterías, ¿verdad? Pero no. Y Jung no se estaba divirtiendo. Y dime, ¿cómo era yo en ese otro mundo? ¿También jugaste conmigo allí? Preguntó con un deje de burla en la voz, pero pese a eso, Sijeon respondió con veracidad. No, en realidad en esa vida no tuvimos mucho contacto. Apenas te graduaste de la secundaria te fuiste a Estados Unidos. Nunca hablamos ni nos conocimos de verdad. Ya veo. Y seguramente te casaste con Gi-Heon, ¿no? No. Gi-Heon se casó con un Hekim y la última vez que te vi fue en el funeral de mi madre. Recordar ese momento hizo que el dolor la atravesara de nuevo, pero se obligó a continuar. Mi padre fracasó en su negocio y nunca pudimos conocernos. Murió después de una larga enfermedad. Mi madre, que sufría de depresión, también se fue. Cuando volví 10 años en el tiempo, lo primero que hice fue pedirle ayuda a Gi-Heon para salvar su empresa. Sabía que Jeonjin iba a quebrar en unos meses y que se enfrentarían a una serie de bancarrotas. Pensé que Gi-Heon le había pedido ayuda a tu abuelo, pero luego descubrí que en realidad fuiste tú y yo, dijo Sijeon, mirándolo de reojo esperando alguna reacción, pero él se mantuvo sereno sin pronunciar palabra. Preguntaste cómo sabía cosas que nadie más sabía. Y es porque ya pasé por todo esto una vez, aunque con sus diferencias. Las cosas han cambiado tanto que no puedo decir que sea la misma vida. Y tampoco lo sé porque nunca viví más allá de los 27. Es suficiente. La interrumpió Gi-Jung molesto, aunque sus ojos mostraban una chispa de algo más, algo que no alcanzaba a definir. Te escuché en silencio para ver hasta dónde llegarías con esta historia y ahora entiendo por qué eres escritora. Bien podrías crear una novela con todo esto. Sijeon chasqueó la lengua internamente. Sabía que sería difícil que le creyera que no lo tomaría en serio y aún así se lo había contado todo. ¿Por qué sigues preguntando si no vas a creerme?, replicó exasperada. Solo me hace sentir ridícula. ¿Y quién va a creer ese tipo de tonterías? Tú no, obviamente, murmuró Sijeon levantándose de su asiento con un suspiro. Y Jung la miró desde su silla. El silencio entre ellos se hizo más denso, pero Sijeon estaba agotada, resignada y sí, un poco desilusionada. Pero antes de que ella se marchara, él volvió a llamarla. El día de mañana estoy pensando en ir a Suwon después del desayuno, anunció Ijun, rompiendo el silencio. Sijeon entonces recordó que ese era el día en el que supuestamente regresaban de su luna de miel, aunque probablemente los familiares de Suwon ya sabrían que no habían ido. Pero el motivo por el que se lo estaba diciendo era porque quería que fuera o porque iría solo. La respuesta llegó al instante. Iremos a las 11. Debes estar preparada y solo por si acaso, pero no piensas en contarle a mi abuelo aquella historia de los peines y de Kim Do-keum, advirtió Ijun mirándola con seriedad, pero claro que no. Ni siquiera tenía intención de hacerlo, no obstante, ¿por qué no podía? Porque no hay evidencia clara y más allá de si tus acusaciones son ciertas o no, eso no cambia el hecho de que la amistad de mi bisabuelo con Kim Do-keum fue cercana, explicó él, y Sijeon frunció el ceño, porque eran momentos como esos en los que le recordaba que Ijun, pese a sus diferencias, era el hermano de Gi-Heon, y eso significaba que tenía que ser un poco más tolerante. Supongo que tienes razón. Kim Do-han era un escritor de élite, ¿no? Mucho más adecuado para el descendiente del héroe de la independencia.
murmuró ella sintiendo un nudo en el estómago. Pero incluso si hubiera sabido que fue mi abuelo el autor original del Sol de Medianoche, dudo que tu bisabuelo hubiera tenido una amistad real con él. Espera, ¿estás tratando de decir que mis antepasados eran unos snobs? Solo estoy haciendo un comentario sobre tu legado, se defendió Sijeon dándose la vuelta casi huyendo. Claramente llamaste a mi bisabuelo un snob materialista. Estás exagerando, replicó ella con su corazón sintiéndose un poco más ligero. Y a la mañana siguiente, el tiempo se escapó rápidamente. Ponerse el hanbok había tomado más tiempo de lo estimado. La falda morada y la chaqueta de colores suaves armonizaban perfectamente con su maquillaje, haciéndola lucir especialmente bonita. El chofer que debía llevarlos la elogió con respeto, mientras que Ijun la observaba en silencio. Fue a las 10 de la mañana, ambos ya estaban rumbo a Suwon. Ijun trabajaba con su tablet mientras Sijeon se distraía enviando mensajes de agradecimiento a sus conocidos por haber asistido a la boda. También aprovechó el momento para mandarle a Junsu un agradecimiento por su regalo, pero este le replicó con curiosidad. ¿A qué regalo se refería? ¿Estaba Junsu fingiendo hacerse el tonto? Sijeon sonrió ante la idea de la broma, sin notar que Ijun la miraba de reojo. La conversación con Junsu continuó, pero al final resultó que su amigo no había sido quien le había enviado aquel mueble de madera. Pero si no había sido Junsu Park, ¿quién más podría ser? Aparte de sus padres y Junsu, nadie más conocía su dirección actual. Entonces, ¿quién? ¿Con quién hablas? Pareces estar divirtiéndote. Preguntó Ijun de pronto, por lo que ella le explicó que era con Junsu y que solo le estaba preguntando algunas cosas. Ustedes dos parecen muy cercanos, dijo él con indiferencia, y aunque ella no entendía a qué venía eso, pues sí, podía decirse que sí, ellos eran buenos amigos. Solo entonces, y sintiéndose un poco aventurera, decidió tomar una foto de Ijun y ella juntos. Sin darle tiempo a reaccionar a Ijun, que trató de replicar, Sijeon ajustó el ángulo para que él quedara bien en la toma antes de enviarla a sus padres. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él sorprendido, sus mejillas apenas sonrojadas por la sorpresa. Es que quiero enviárselo a mis padres. Ellos no pudieron vernos vestidos de esta forma cuando los visitamos, explicó sin poder evitar la emoción en su voz. Pero entonces Ijun hizo una sugerencia inesperada. Podemos pasar más tarde en el camino. Lo dijo como si la idea le pareciera tan natural que Sijeon sintió que su corazón se aceleraba. Pues podemos almorzar en Suwon y después ir a vernos, pero si no te gusta la idea... No, es decir, sí, me gustaría, replicó Sijeon rápidamente, y aunque la amabilidad de Ijun le sorprendía, en el fondo le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando llegaron a la casa principal en Suwon, esta estaba sorprendentemente llena de gente de todos los parientes cercanos de Ijun. «Finalmente los recién casados han llegado», exclamaban. Era como si hubieran estado preparando una celebración en su honor. Sin embargo, alguien avisó que el abuelo Jeon ya los estaba esperando dentro. Ijun ascendió las escaleras que llevaban al salón principal. Sijeon lo siguió de cerca tratando de no tropezar con su pesada falda, pero justo cuando estaba a punto de encontrar su equilibrio, una mano se extendió frente a sus ojos. Desconcertada, Sijeon tomó la mano que Ijun le ofrecía y con su ayuda logró subir al salón, donde el abuelo Jeon los recibió con un rostro de amonestación. Claramente estaba muy descontento con su situación matrimonial, especialmente con su nieto, a quien fulminó con la mirada antes de preguntar por qué no habían ido a su luna de miel. Tenía trabajo. Trabajo. ¿Qué tan urgente podría ser? ¿La compañía sigue en pie o no? Tuve que ir a Henan. Hubo un problema que debía resolver con los señores Kim. ¿Y a ti qué te importa lo que pase con ellos? ¿Acaso alguien se murió? ¿Era un asunto de vida o muerte? La voz del abuelo se endureció a medida que escupía sus reproches, al mismo tiempo que Ijun trataba de explicarse. Sijeon, observando la escena, se dio cuenta de que Ijun había ido a Henan aquel día no por un G como ella había creído, sino por asuntos relacionados con su familia. Pero entonces, ¿por qué un G estaba aquel día en su casa? ¿Y por qué Ijun no había aclarado el malentendido con ella? Abuelo. ¿Arruinaste tu única luna de miel que tendrás con tu esposa por algo tan trivial? Ijun cerró los labios, su rostro se tensó, pero las palabras que parecían golpear su pecho no salieron de su boca. Él no entendía por qué su abuelo, quien solía tratar a la familia del profesor Kim como si fueran su propia sangre, había cambiado de actitud de la noche a la mañana, y ciertamente para Sijeon también era desconcertante. El anciano, notando el ánimo en la sala,
sala, se giró hacia Silleon y le sugirió que saliera y ayudara a su suegra. Y tan pronto así lo hizo ella, la expresión del abuelo volvió a endurecerse. ¿Es por Gi-heon que estás tratando a Silleon de esta manera?, preguntó el anciano, pero Yi-jun no respondió de inmediato, aunque su expresión no dejó lugar a dudas. El señor Young, entonces, sintiendo cómo la situación se volvía cada vez más tensa, lo miró fijamente. Debes saber que voy a cortar los lazos con la familia Kim a partir de ahora, dijo entonces el anciano de manera abrupta, como si estuviera informando algo tan rutinario como la hora. ¿De qué estás hablando, abuelo? Los ojos de Yi-jun se abrieron como platos, mirando a su abuelo por una explicación, sorprendido por su decisión repentina. El anciano, por su parte, se llevó sus manos huesudas al cuello como si tratara de encontrar las palabras. Escucha atentamente, Yi-jun. Lo que voy a decirte no es algo fácil, pero tu hermano nos mintió. Al escuchar sus palabras, el gesto de Yi-jun cayó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Después del accidente de Gi-heon, la familia entera parecía haberse olvidado de cómo reír de verdad. Las sonrisas eran forzadas y vacías, y aunque todos intentaban aparentar normalidad, el dolor latía bajo la superficie. Para él, exponer las heridas familiares más profundas era insoportable, pero el silencio ya no era una opción. Durante mucho tiempo había mantenido esos secretos entre su hijo y él, pero todo cambió cuando escuchó que Yi-jun había cancelado su luna de miel. Él era un chico brillante, pero cayó en sus propios engaños. ¿Por qué hizo eso, Gi-heon?, murmuraba el anciano con voz quebrada. ¿Por qué lo permití? Se lamentaba profundamente. Ese día, el día que ingresaron a Silleon en el mismo hospital que yo fui a verla, pero escuché una discusión entre ella y la hija del profesor Kim. Oí cosas que me helaron la sangre. El anciano entonces comenzó a revelar la verdad de aquel día, en cómo Gi-heon les había mentido a todos, en cómo había estado saliendo con la hija del profesor Kim durante 5 años y chantajeando a Silleon. Pero Yi-jun frunció el ceño y apretó los puños en silencio. Cada palabra que salía de la boca de su abuelo era un golpe directo a su corazón. Era difícil de procesar, pero lo peor estaba por llegar. Gi-heon no quería casarse con Silleon. La mujer con la que él quería casarse era con Eun-hye, la hija del profesor Kim. Sigo sin entender por qué Gi-heon nos mintió de esa manera y quisiera preguntárselo, pero está ahí inconsciente como un cadáver viviente. El anciano se llevó una mano al pecho tratando de calmar la opresión que sentía. Mientras exhalaba un suspiro largo y profundo, entonces continuó. La madre del profesor Kim cometió un acto atroz. No puedes imaginarlo, Yi-jun. Cambió a su propia nieta por otra para evitar una absurda maldición. ¿De qué estás hablando?, preguntó Yi-jun. Sus sienes golpeaban a medida que escuchaba. Al parecer, un monje profetizó que la hija del profesor Kim moriría joven. Para evitarlo, decidió cambiar a la niña por otra, y esa otra niña era Silleon. Yi-jun sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Sus pensamientos eran un caos. Todo lo que Silleon le había dicho, lo que parecía una parafernalia ilógica. La persona con la que se casará Gi-heon es Eun-hye. Si es difícil de creer, deberías ir a ver al monje Jeon-seong. La abuela de Eun-hye lo visitó durante décadas. Las palabras de Silleon siguieron haciendo eco en su cabeza. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Yi-jun, pero la verdad emergía tan increíble como oscura, más de lo que jamás hubiera imaginado. El monje confesó que para salvar la vida de la hija del profesor Kim, decidió intercambiarla con Silleon. El amor no es una excusa para la aberración que esa mujer hizo. Pensé en hacerle pagar por todo. Y si ese monje hubiera estado implicado en el accidente de tu hermano, no hubiera dudado en matarlo. Los ojos del abuelo brillaron con una intensidad aterradora, reflejando la desesperación que sentía por la situación de su nieto, postrado en una cama de hospital desde el accidente. La madre del profesor Kim pensaba que si intercambiaba a las niñas, su nieta viviría más allá de los 25 años. ¿Te das cuenta de lo terrible que es todo esto? ¡Qué crimen más atroz! Las palabras de su abuelo y lo que Silleon le había contado resonaron en los oídos de Yi-jun como una tempestad. Su mente estaba en llamas y su pecho ardía como si tuviera lava dentro. Al principio no había creído lo que Silleon le decía. Era demasiado absurdo, una fantasía que parecía salida de un mal sueño. No podía creerlo y luego simplemente no quiso hacerlo. No quiso creer nada de lo que ella dijera. Morí en el invierno de mis 27. Morí y de algún modo volví al pasado.
volví a la vida. Esas palabras eran tan irracionales que casi se rió. ¿Cómo podría alguien decir algo tan imposible con tanta naturalidad? Sin embargo, algo en su tono le hizo estremecer, y aunque intentaba resistirse, un extraño sentimiento se apoderaba de él. Algo no encajaba, pero a la vez todo lo que Si-jeon dijo tenía sentido. La empresa de sus padres de hecho había quebrado exactamente como ella había predicho, y a pesar de eso, su mente se negaba a aceptar la realidad que ella le había presentado. Un año. Solo espera hasta fin de año. Esas palabras helaron su sangre y el miedo comenzó a arraigarse en él, como si temiera que lo que Si-jeon decía sobre no haber vivido más allá de sus 27 años fuera a suceder. El monje me dijo que el señor Kim Dong-han cometió un error terrible, añadió su abuelo poco después, interrumpiendo el caos de sus pensamientos. Pero también me dijo que pronto todo se resolverá. Dijo que tendré 2 adorables bisnietos, así que no tendré que preocuparme demasiado. El anciano, que intentaba mantener la compostura, finalmente se quebró y comenzó a llorar. De verdad quiero creer en eso. Quiero aferrarme a cualquier esperanza. Y aunque entiendo la desesperación de la madre del profesor Kim, jamás voy a poder perdonarla, y menos por intentar atraparte después de lo que le sucedió a Gi-jeon. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por los sollozos ahogados del anciano, y Jun se quedó allí sentado sin decir una palabra. Desde afuera se podía escuchar el bullicio de la celebración familiar, ignorantes del caos que los envolvía por dentro, un caos que no había terminado solo allí. El monje dijo que tu hermano va a despertar, pero tan pronto lo haga voy a echarle la bronca de su vida. No puedo perdonarlo por usar y chantajear a Si-jeon, que tuvo que soportar hasta los 25 años sin conocer a sus verdaderos padres, dijo el anciano, ignorando que en ese preciso momento algo explotó en la cabeza de Yi-jun, como si todo lo que había estado reprimiendo hubiera roto sus diques. Esa niña, esa gentil niña probablemente no pensó en cómo fue tratada, pero aún así se preocupó por la seguridad de Eun-hye. No puedo imaginar todo lo que tuvo que aceptar de tu hermano, y probablemente Gi-jeon incluso me usó como excusa, pero yo también soy culpable. Estaba tan ocupado pidiéndole e insistiendo que se casara con él. Ni siquiera me detuve a pensar o entender su sufrimiento. Y Jun sintió un odio creciente, como un incendio que se extendía sin control, como espadas que se cruzaban por todos lados. Lo lamento, Yi-jun, lo lamento mucho, continuó el abuelo, pero Yi-jun no comprendió a qué se debía su disculpa hasta que éste dijo: lo que lamento más es no haber concedido la petición de Si-jeon aquel día. Te lo dijo, ¿verdad? Ella me dijo que eras tú quien le gustaba, pero insistí en que debía dejar esa idea y casarse con Gi-jeon sin importar qué. Y Jun, que se había mantenido con la mirada baja, levantó los ojos del suelo de golpe. Fue como si aquellas palabras hubieran tocado algo profundo en él. Había estado tan enojado, tan frustrado, pero ahora sentía una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Me lo dijo Yi-jun. Si-jeon siempre te eligió a ti. Y solo así, el silencio volvió a caer entre los dos. Para cuando salió del salón principal, tanto los pensamientos de Yi-jun como su corazón pesaban como rocas, sopesando en todo lo que Si-jeon había soportado en silencio, cargando con una responsabilidad que no le correspondía. ¿Por qué? ¿Por qué soportó todo aquello sin decir una sola palabra? Pero antes de que pudiera responder a ello, la voz de ésta lo alcanzó a lo lejos. Veo que ya terminaron de hablar. Te estuve esperando. Sonrió Si-jeon, y el corazón de Yi-jun sangró por ella, por él, por ambos. ¡Qué niña más tonta! ¿Por qué tuvo que soportarlo todo en silencio? Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.